Me gusta que últimamente estamos pudiendo tocar películas que me parecen muy interesantes. Yo soy muy fanático tanto de la ciencia ficción como principalmente el género de extraterrestres, ¿no? Y la verdad es que pues me dio últimamente por rescatar esas cintas, filmes clásicos que me gustan del género. Entonces tenemos cosas muy sobrenaturales por el canal, ¿no? Eso me gusta. Claro, es que yo me puedo pensar, buah, tío, me gusta esta extraterrestre, buah, pero me gusta esta y esta y esta y esta, y de repente esto no va a acabar nunca, ¿no? En esta ocasión traigo otra más, Nope, del año 2022, que debo decirlo, esta película me gusta, pero me gustaría que me gustara más. Buah, tremendo trabalenguas me acabo de echar. No es una mala película, creo que es una muy buena película de extraterrestres, pero que tiene un problema que es terrible, tío, y es el color, tío. Es una película, y no vamos a ser racistas si no tiene nada que ver con los protagonistas que son gente de color, ¿no? Pero la película es muy oscura. Tío, tampoco lo estoy diciendo por el director que también es de color, tío. Es una película que si no le metes zoom y le aumentas el brillo, hay muchas cosas que te vas a perder, definitivamente. Yo me acuerdo que esta película me tocó verla digital con mi familia, en casa, en televisión ahí, y no se veía una cuca. Tuvimos que meternos a la configuración de la televisión, el contraste, el brillo, pipa, pum. Incluso había que meterle zoom en cierto momento para entender cosas, y eso yo creo que es un problema que es constante en la película, y no porque oh, lo viste digital, seguramente la viste piratota. Pon la 4K Full HD y te aseguro que tampoco se ve una cuca en muchos momentos, ¿no? Cuando se ve es genial, pero hay muchas tomas que son de noche donde juegan mucho, ojalá se viera así realmente, ¿no? Con el fondo azul, pero no, se ve totalmente negro el fondo, ¿no? Estoy seguro que en la pantalla del cine probablemente ahí se haya visto espectacular, ¿no? Porque ahí todo el fondo y todo está apagado y lo único que brilla es la pantalla. Ahí yo creo que sí se pudo haber visto bien, ¿no? Pero en un mundo real y de la vida cotidiana donde lo ves en tu televisión, donde hay luces por todos lados o incluso en el propio teléfono, uff, tío, la verdad es que cuesta. También tiene otro asunto, y es que a veces nos alargan muchas escenas de más. Siento que hay diálogos que están que no tienen ningún sentido. Toma un ritmo despacio, lento, tranquilo para irte contando cosas, cosa que creo que funciona muy bien. O sea, en ese aspecto la dirección estuvo muy bien hecha, pero hay otras escenas que no te aportan nada y te están alargando algo que no tiene mucho sentido, ¿no? Y en ese aspecto creo que es problema más del guión. La cinta tiene una duración de poco más de 2 horas, ¿no? Eso tomando en cuenta los créditos. Entonces dura 1 hora 40, 1 hora 50. Y yo creo que si se le recortara 20 minutos, 30 minutos, se hicieran las escenas un tanto más ágiles con una edición en momentos, ¿no? Porque cuando es lento y te aporta la atención y todo eso, creo que está bien. Pero yo sí creo que una postproducción más ágil le aportaría mucho, ¿no? Eso y darle más brillo para que las cosas, por ejemplo, cuando se ve el cielo en la noche, cuando se supone que pasa la cosa, apenas si se puede percibir. Quitando de lado estos dos problemas que yo creo que son mayúsculos y que evitan que me encante la película, la verdad es que me gusta mucho. Creo que Nope está muy bien hecha, ¿no? O sea, bueno, dejando de lado estos problemas, ¿no? Pero creo que nos presentan momentos tensos que son muy interesantes. Constantemente se tocan cosas y subtramas, como que es lo de Gordy, ¿no? Este incidente donde un programa familiar de sketches tienen a un chango, el cual en algún punto, bueno, un chimpancé, un simio, en algún momento se vuelve loco, desquiciado y acaba con las vidas. Es algo que ves al principio de la película muy rápidamente, es algo que ves en un flashazo, en un primer diálogo que tienen nuestros protagonistas con alguien que estuvo en ese incidente, y es algo que vemos más a profundidad después en una escena, ¿no? Ya completo con todo lo sucedido. Y creo que esto es brutal. Yo personalmente cuando lo vi sí pensé que tenía una relación, ¿no? Con los alienígenas, los extraterrestres, algo con eso. Y la verdad es que no tiene nada que ver, porque, pero es curioso, ¿no? Porque tiene de repente, se vuelve loco, hay un momento donde la zapatilla queda de pie parada mágicamente. Y aunque en realidad este incidente no tiene nada que ver con todo lo que transcurre en la película, al mismo tiempo tiene todo que ver y nos refleja algo que la película nos quiere contar, que es la naturaleza de los animales, de los seres vivos, ¿no? Que son muy impredecibles, y es básicamente eso. Aquí me gusta a mí hablar de lo que me gusta, de lo que no me gusta, meterme a detalles, así que voy tocando muchos spoilers, ¿no? Simplemente si quieres una recomendación es vela,
definitivamente, tío, ¿no? Creo que es una buena película del género que podría ser mucho mejor si se arreglara un par de cositas, pero creo que es muy entretenida y tiene conceptos que son originales. No digo que sea exclusivo de esta película porque probablemente ya se habían hecho en otras partes, pero yo los vi aquí. Así que bueno, dicho eso, voy a seguir hablando de todo. El hecho de que nos toquen que esta nave espacial es en realidad un ser vivo me pareció algo alucinante. Yo personalmente no recuerdo haber visto que se manejara el concepto de esta forma y me pareció genial, ¿no? Y no es que tenga que tener mucho sentido porque es un animal que se va transformando, va adquiriendo pues diferentes formas para atraer a las personas, ¿no? Pero lo que se entiende es que es como una entidad cósmica, ¿no? Extraterrestre que quién sabe cómo llegó. Tenemos múltiples comparaciones con muchos animales, hay un momento con ¿qué es esto? Una mantis religiosa, el caballo, el simio. Como cada animal, por su naturaleza, tiene sus propias características, ¿no? Y entonces entiendes que, bueno, este ser, aunque no sea un animal y que no cumpla, o sea, no es un animal terrestre, supuestamente, cumple con sus propias características, ¿no? Que es alguien muy territorial, que si lo ves a los ojos es la forma en la que se siente retado o incita a que lo veas porque es un depredador. Cuando hacen esta reunión pública de que dicen cada viernes a las 6:13 me parece, tenemos la visualización de algo espectacular, ¿no? Que aparentemente esta persona pues siempre ha estado viendo cómo va pasando la nave a esa hora, ¿no? A esa hora en específico y piensa como que los alienígenas quieren comunicarse conmigo, ¿no? Reúne a mucha gente, un espectáculo genial. Y en realidad no, o sea, de repente dice, ah caray, eso que está haciendo eso es nuevo. ¿Por qué? Porque este es un animal el cual no estaba dando ningún espectáculo, no estaba tratando de comunicarse. Es, como bien dicen, un depredador que llega a un punto donde ve a mucha gente reunida, están admirándolo, lo están viendo y es hora de atacar porque esa es su naturaleza. No es que tenga lógica, no es que busque un sentido, es que así es ese ser, ¿no? Y se baja antes de lo que preveían y empieza a devorárselos a todos y eso me pareció genial. Es una película que definitivamente creo que funciona más la segunda vez que la miras, absolutamente, ¿no? Porque la primera vez te frustra mucho, como fue mi caso de que no se ve nada. Entonces, cuando la vuelves a ver, entiendes cosas, ves cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando te mandan los flashazos de Gordy del principio, ya lo aprecias más porque ya entiendes lo que está pasando, ¿no? Porque es algo más tenso, porque cuando el niño que estuvo ahí te lo cuenta como, hubo un sketch que nos contaba todo esto, ¿no? Que lo hacía divertido, jaja, pero en el fondo él seguía con ese trauma. Como al principio de la película vemos este ovni y se escuchan ruidos de personas y que en realidad ya entendemos que el monstruo las devoraba y las llevaba consigo, ¿no? Porque tenemos, eso me pareció flipante, como tenemos vistas desde dentro del estómago del ser, como toda la gente va apachurrada y aplastada. Lo que mata al papá de nuestro protagonista, ¿no? En un principio un incidente que dicen de un avión que cayeron 1000 cosas, ¿no? Y cayeron como proyectiles. Se entiende que, bueno, claro, es todo esto lo que desechaba la bestia, ¿no? Monedas, los bolsos, todo tipo de objetos que traían las personas que terminó absorbiendo y, bueno, sacaba bueno, expulsaban estos objetos, ¿no? Y que eventualmente cayeron en su papá y le costaron la vida. Te van dividiendo la película como por escenas, o sea, bueno, sí, ¿no? Pero como si fueran capítulos. De repente hay una corte, pantalla negra, un texto, ¿no? Gordy, el jean jacket, suscríbete. Siento que eso lo hace muy divertido de ver, ¿no? O sea, definitivamente creo que la postproducción aquí jugó mucho con la edición y lo hicieron muy bien. Hay momentos muy bien construidos, ¿no? Hay momentos donde el protagonista está en la noche, ya sabe que están pasando cosas raras y de repente escucha ruidos, se prende en su granja, ¿no? Y de repente ve estos seres pequeños que lo están persiguiendo, cosa que me pareció excelente en la edición, en la forma de grabarlo, súper tenso y que a la mera hora, pues bueno, son los niños que tienen la máscara, ¿no? Pero yo me asusté, tío. Me asusté la primera vez que la vi, me asusté la segunda vez que la vi y me voy a asustar siempre que lo vea. Está muy bien manejado, ¿no? El concepto también de que esa nube siempre ha estado ahí. No nos explican muchas cosas en la película, por qué de repente se crea un campo magnético, por qué de repente los objetos se apagan, por qué el ser se come a la gente cuando lo está viendo, pero si no lo está viendo no le interesa o va a obligarte a que lo veas para que te coma. O sea, son cosas que no entiendes mucho, pero al final de cuentas no importa, ¿no? Porque el ser, el objeto, el ser, ¿cómo decirlo, no? Cósmico, lo que tiene es una naturaleza propia que no tenemos que entender y probablemente no entendamos nunca nosotros como humanos, pero así es como funciona este ser.
Y ya con el concepto, la dirección, la postproducción, la forma en la que nos presentaron todo, a mí todo, la verdad es que me gustó mucho. El diseño de la bestia, sus características, a mí todo esto me gustó mucho, ¿no? Pero sí es una película que me cuesta verla por los asuntos del color, no de él definitivamente, sino de del fondo de la película. Sí, digo, ¿no? Y hay escenas que son diálogos que sí se alargan mucho. Algo que quiero destacar y que me gustó mucho es los hermanos que son nuestros protagonistas, ¿no? Que la verdad es que esa interacción entre ellos la sentí bastante genuina, bastante realista, bastante de hermanos, ¿no? Como este hombre es muy cerrado, muy serio, tímido en algunos casos cuando le toca hablar con mucha gente. Por su lado, su hermana es más extravagante, es extrovertida y habla sin ningún problema, intenta ligar y dice lo que está pensando, ¿no? También es muy libre, por su parte, pues ella es más chica, entonces este siempre estuvo a cargo de muchas cosas, estuvo trabajando con su papá, también está a cargo de la granja y de todo eso, mientras que su hermana es más libre y hace lo que quiere, ¿no? Y eso me funciona porque la verdad es que creo que es muy realista. O sea, se siente como que son hermanos. No sé si tú tengas hermanos o hermanas mayores o menores que tú. Y si no, pues conocerás a alguien que tenga hermanos que puedes ver y decir, ok, yo en esta relación sería él o yo sería esta otra persona. Y funciona. Y creo que tiene sentido y está bien. Porque para mi gusto no son una caricatura de que te quiero, somos hermanos y listo, ¿no? O que tampoco se siente ese lazo, ¿no? Yo creo que lo que más forja que sean hermanos es los choques, el contraste. Y por eso me parece que están muy bien escritos. No se llevan súper bien, tienen muchos choques por momentos, pero hay momentos donde este hombre le dice, pues yo te llevo al aeropuerto, ¿no? Así, pues yo te llevo mañana, ¿no? Que tiene una actitud como de no me importas, pero sí me importas porque soy tu hermano, pero voy a actuar como que no me importas. O sea, eso me pareció muy bien. Y de repente tenemos flashazos donde hacen el choque de hermanos y celebran y él se deja llevar, pero luego vuelve a tomar su personaje, ¿no? Son hermanos y eso me pareció bastante bueno. Por otro lado, el otro personaje, el que no me encantaba mucho por la forma en la que se manejó, pero creo que funciona muy bien, ¿no? Es el tercer protagonista, que es esta persona que se encarga de vender aparatos y que sí que está obsesionado con los ovnis. Buah, tío, lo siento, pero yo me olvidé de los nombres, lo admito. Es un personaje muy extraño, sinceramente, porque tiene una forma de interactuar con las personas que te cae mal, pero es realista, ¿no? Y tiene que jugar con esto de chocar mucho con los personajes principales y yo creo que funciona, sinceramente creo que funciona, tiene sus tintes de comedia por momentos, pero lo entiendes que es un personaje que porque se obsesiona, está loco, está tonto, ¿no? Pero personalmente, si hay uno de los protagonistas, sería el cuarto, el que definitivamente no me gustó para nada el personaje. Y es este director que aparece al principio de la película, que es cuando nos presentan a estos hombres, que bueno, a él y a su hermana, que van a llevar a los caballos entrenados y no sé qué, y este director va a dirigir un comercial. A la mitad de la película intenta contactarlo porque, oye, tenemos algo que está pasando aquí, ¿no? Algo que te va a cambiar la vida, pero no tenemos cómo pagarte. Buah, tío, eso me recordó algo de lo cual hablaremos ahorita. Pero bueno, para este punto el director no le presta mucha atención, ok, ¿no? Y finalmente ya para el tercer acto sí que llega porque se entera que ocurrió algo misterioso, ¿no? Desaparecieron muchas personas, le da curiosidad, ¿no? Pero el personaje no me terminó de gustar, ¿no? De repente es muy serio, pero las cosas que están diciendo no son tampoco tan interesantes. El hecho de que llegue a la casa de los protagonistas y que esté viendo la nube y que diga, esa nube no se ha estado moviendo, ¿no? No se ha movido para nada. Cosa que es algo interesante que nos aporta el tercer protagonista, este güerito, y que bueno, este director vino y se dio cuenta rapidísimo. En el tercer acto tiene su propia cámara que no es digital, por lo cual no se va a apagar y constantemente está tomando estas fotos, ¿no? Que él hace. Pero hay un punto donde, a ver, tienes estos monitos de aire que se están moviendo y los tienen colocados en diferentes puntos para que cuando se acerque la bestia se apaguen las cosas y sepamos que ahí está, ¿no? ¿Por qué desperdiciar cinta tomando y grabando cuando ves que no viene, ¿no? Yo me esperaría a ver que hay indicios de que se están apagando los objetos, de que, ok, ahí viene, listo, ¿no? Pero sí, se acaba un rollo entero tomándole a nada absolutamente, ¿no? Y ya de repente, cuando aparece el monstruo, ahora sí se le acaba la cinta y nos da este momento de tensión de que demonios, tío, ahora hay que conseguir la cinta, colocarla rápido. Finalmente graba al monstruo y se vuelve loco y tiene ese momento de, ¿sabes qué? No sé, la luz, algo así, la luz es maravillosa. No sé, tío, va y se sacrifica y empieza a tomarle y él quiere que se lo coma el monstruo porque quiere que su muerte signifique algo, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues se lo va a comer con todo y la cámara y las pruebas y todo, pues se van ahí, ¿no? No es como que se muera él,
y que quede registrado cómo murió él para que en el futuro diga, no, mira, se sacrificó para sacar estas fotos, ¿no? Como su máximo sacrificio, ¿no? Una muestra de arte. Pero bueno, si se muere con todas las pruebas, pues tampoco sirve de nada. Y esto es así porque llega el punto donde al final de la película la hermana tiene que hacer algo más para tomarle la última foto, la foto definitiva, la prueba exacta que los va a llevar con Oprah. Entonces sí da a entender que claramente todas las pruebas pues se murieron con este director, ¿no? Ese personaje no funcionó conmigo. Y algo de lo que me acordé ahorita, ¿no? Es algo que me pareció interesante y constante en la película de cómo nos hablan que los protagonistas, la verdad es que están quebrados, están en bancarrota y es de lo que se va tocando constantemente. En un principio tienen que hacer comerciales para ganar dinero, se habla de que está vendiendo sus caballos, se habla de que quiere trabajar para ganar dinero, se habla también de que quiere vender el rancho completo. No pueden escaparse de donde viven porque no tienen dinero para rentar un lugar. La primera vez que están haciendo el plan para ponerle una carnada a este ovni extraño, consigue la hermana un caballo de plástico, ¿no? Y luego nos enteramos que se lo robó. Y eso tiene sentido, ¿sabes? Porque yo creo que en cualquier momento te traería el objeto y no te lo dicen. Traigo el objeto que necesitamos, lo ponemos y listo, ¿no? Pero el hecho de que incluyan el detalle de decir que se lo tuvo que robar, para mí tiene todo el sentido, porque si no, ¿de dónde lo hubiera sacado? Y no es lo único. Más adelante, cuando consiguen más estos muñecos de que se prenden con el aire y que flotan y que los colocan estratégicamente para que cuando pase el monstruo se apaguen y sepamos que viene, pues también tenemos escenas de ver cómo se los roban. Y para mí esos pequeños detalles tienen mucho sentido y mucho valor, ¿no? O sea, porque realmente estás siguiendo con tu lógica, no solo están consiguiendo lo que necesitan de que, ok, ya los traemos aquí sin contar cómo, o no solo los compramos, que sería lo más fácil, sino que nos tomamos 2 segundos de cámara para ver cómo se los toman sin que nadie los vea, se escuchan las sirenas y vámonos de aquí, ¿no? Eso me pareció muy bueno porque constantemente entendemos la situación de los protagonistas, que es, no tenemos dinero, pero queremos hacer esto. Buah, tío, creo que hay muchas cosas de las cuales se pueden hablar de esta película y como te digo, me gustaría que me encante la película, pero sí siento que hay fallos que me hacen difícil verla una segunda vez, que yo sí creo que volverla a ver te da recompensas porque ya entiendes cosas, ves cosas que no habías visto la primera vez. Pero es muy frustrante, digo, que no se pueda ver nada en ciertos momentos, ¿no? Sí. Sea como sea, creo que es una película muy, muy, muy recomendable si te gusta el género de seres cósmicos, de monstruos, de extraterrestres, de misterios, de ciencia ficción. Todo eso se aborda y se aborda muy bien con una muy buena dirección, con algo fresco, innovador, o sea, recomendada. La película tuvo un costo de $68 millones y bueno, ¡pum! Logró recaudar $171.235.592, aproximadamente 2 veces y media lo invertido, así que bueno, no fue un súper éxito, porque se dice que se tiene que recuperar 2 veces o 3 veces lo invertido, porque se gasta la misma cantidad de lo que costó en publicidad y más o menos, pero mal no le fue, ya es ganancia. Sea como sea, esta es una cinta que yo personalmente creo que tienes que vivirlo, ¿no? Como una experiencia, tienes que verla y darme tu opinión, porque yo creo que vale la pena, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? Yo para mí estaría en el top de las mejores si no fuera por estos fallos, ¿no? Pero sigue estando muy bien. En fin, eso es todo, ¿no? Dame tus opiniones si es que la viste, si no, pues vela a ver, y si no, pues déjame lo que tú quieras poner en los comentarios, ¿no? Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.